Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre trastorno por estrés postraumático. El equipo está conformado por Castro Ruiz, Lisbeth Areli, Flores Gagiola, Aime Liliana y Lara Valenzuela, Mario Enrique. ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático? El síndrome de estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico que aparece en las personas que han vivido un episodio dramático en su vida. ¿Cómo empieza el TEPT? Este puede ser provocado después de un acontecimiento traumático. Un acontecimiento traumático es aquel en el que vemos nuestra vida en peligro o nos sentimos amenazados, como puede ser ver morir a alguien, desastres naturales, una violación, maltrato físico, etc. Este puede darse en personas que han visto morir a un familiar o un ser querido que ha sido abusado por algunas personas. También puede ocurrir en soldados que han estado en guerra o algo, lo cual te haga no sentirte seguro de tu alrededor. ¿Cómo puede empezar el TEPT? Los síntomas pueden aparecer de manera inmediata o después de unas semanas o meses después del incidente. Por lo regular, este se comienza a dar mayormente a los 6 meses del suceso traumático. ¿Cómo se siente una persona con TEPT? Muchas de las personas que sufren TPT se sienten desconsoladas, deprimidas, ansiosas, culpables o enfadadas después de la experiencia traumática. Además de las reacciones emocionales que se acaban de dar a conocer, existen tres tipos principales de síntomas: flashback y pesadillas. Uno de los síntomas más comunes en las personas con TPT es tener los conocidos flashback, lo cual es recordar el accidente que provocó el trauma. Esto ocurre mayormente cuando ves una situación que se le parezca o alguna persona que estuvo involucrada en el hecho traumático. Y también están las pesadillas, las cuales al parecer son muy comunes en los pacientes con TPT. Evitación y embotamiento. Como para los pacientes debe ser horrible revivir el trauma una y otra vez, por lo que tienden a distraerse. Se puede mantener la mente ocupada en un pasatiempo, trabajos muy pesados o pasando el tiempo en algún crucigrama. Evitan los lugares que les recuerde el trauma y tratan de no hablar de lo que les pasó. Pueden tratar de vivir con el dolor, tratando de no tener ningún tipo de emoción alguna, consiguiendo casi tener una insensibilidad emocional. Se comunican menos con las personas, por lo que les hace difícil poder convivir. Estado de guardia. Las personas con TPT comúnmente se encuentran en guardia la mayor parte del tiempo, como si sintieran que en cualquier momento algo o alguien podría atacarlos. Se les dificulta estar relajados, a esto se le conoce como hipervigilancia. Se sienten ansiosos y no pueden conciliar el sueño. Siempre pueden estar nerviosos o irritables. Otros síntomas. Las reacciones emocionales de estrés están acompañadas frecuentemente de dolor muscular, diarrea, palpitaciones, dolores de cabeza, sentimientos de pánico y miedo, depresión, consumo excesivo de alcohol y uso de drogas, incluyendo los analgésicos. ¿Por qué son tan importantes los acontecimientos traumáticos? Los acontecimientos traumáticos pueden hacer cambiar nuestras sensaciones de que la vida es justa, que es algo segura y que podemos mantenernos a salvo. Al sufrir una experiencia traumática nos damos cuenta que la vida no es tan segura como nosotros lo creíamos, que podemos morir en cualquier momento. Esto es algo normal, ya que algunas de las pacientes con TPT han estado a punto de morir. ¿Todo el mundo tiene TPT después de una experiencia traumática? No, pero la mayoría tendría los síntomas del estrés postraumático durante el primer mes aproximadamente. Esto es porque los síntomas ayudan a continuar y a entender la experiencia por lo que ha pasado. Esto es una reacción ocasionada por el estrés. Tras algunas semanas, muchas de estas personas asumirán poco a poco lo que les pasó y los síntomas ocasionados por el estrés empezarán a desaparecer. ¿Qué puede empeorar el TPT? Cuanto más traumática es la experiencia, existe una mayor probabilidad de desarrollar TPT. Los acontecimientos más traumáticos son aquellos que son repentinos e inesperados,
duran mucho tiempo, la persona está atrapada y no puede escapar, son hechos por otra persona, dejan muchas muertes, causan mutilación y pérdida de alguna extremidad, hay niños involucrados, entre otros. Si la persona se encuentra en estado de estrés constantemente, pensando constantemente en el peligro o en lo que pasó, será muy difícil o imposible que los síntomas de los TEPT puedan mejorar. ¿Por qué ocurre el TEPT? Existen varias explicaciones posibles de por qué ocurre el TEPT. Por ejemplo, motivo psicológico. Cuando nos sentimos asustados, nos recordamos el trauma con mucha claridad. Aunque recordar el trauma puede ser angustiante, nos puede ayudar a asimilar lo que pasó y en un futuro nos puede ayudar a sobrevivir. Los flashbacks podrían ser vistos como repeticiones del trauma. Los obliga a pensar en lo que ha ocurrido y en cómo evitar que vuelva a ocurrir. Estar en guardia significa que puede pensar y actuar más rápido si ocurre de nuevo. Lo más común es ver esto en sobrevivientes de terremotos, cuando puede pasar una segunda o tercera vez. Lo que no se busca es pasar toda la vida pensando en el trauma, solo cuando se tenga que pensar si vuelve a ocurrir algo similar. Motivo físico: la adrenalina. Esta es una hormona que produce nuestro cuerpo cuando nos encontramos bajo estrés y nos prepara para la acción. Cuando el estrés desaparece, el nivel de adrenalina debería bajar y volver a la normalidad. En el TEPT, los recuerdos de lo vivido mantienen el nivel de adrenalina alto. Esto provoca que la persona esté tensa, irritable, que no pueda relajarse o que no pueda dormir. El hipocampo. Esta es una parte del cerebro que procesa la memoria. Los altos niveles de hormonas de estrés, como la adrenalina, pueden hacer que deje de trabajar correctamente, como si se hubiera fundido los plomos. Esto indica que los flashbacks y las pesadillas se repitan porque los recuerdos del trauma no pueden ser procesados. Si el estrés desapareciera y los niveles de adrenalina vuelven a su estado normal, el cerebro es capaz de reparar el daño por sí mismo, además de otros procesos de curación normales del cuerpo. En ese caso, los recuerdos del trauma podrían ser procesados y los flashbacks y pesadillas irían desapareciendo lentamente. Bases neurológicas del TPT. En la literatura, pacientes que padecen del TPT son descritos como sujetos que han estado expuestos a acontecimientos extremadamente estresantes, tales como guerra, desastres naturales, inundaciones, terremotos, huracanes, violaciones, tanto en la infancia como en la etapa adulta, violencia física y accidentes automovilísticos. Sin embargo, Howard, Anders y Jorsen en el 2001 y Marin Picos, Concert y Silver en el 2003 dicen que solo una de las personas que sufrieron un acontecimiento traumático son susceptibles a desarrollar el TPT. Esto depende en una gran medida del modo en el que el sujeto procede a la información o mejor del modo como evalúa la situación. También es importante el nivel de peligro percibido tras el acontecimiento traumático y si existe algún historial personal o familiar del desorden psiquiátrico. Mecanismos neurobiológicos del trastorno por estrés postraumático y la terapia MDR. TPT, estudios anatómicos fisiológicos del TPT. El trastorno por estrés postraumático ha sido relacionado con alteraciones del sistema nervioso central, por lo que se han realizado múltiples estudios con el fin de demostrar si este padecimiento afecta a diversas estructuras cerebrales, principalmente en tres áreas: la amígdala, la corteza prefrontal medial y el hipocampo. La amígdala es fundamental para la regulación emocional asociada con la experiencia estresante o traumática. Tiene un papel sustancial en el procedimiento de la memoria emocional, particularmente para otorgar una carga efectiva
a los sucesos. El hipocampo se encarga del procesamiento de la información acerca del ambiente, así como del contexto en el que se da el estímulo, para asociarlo con la experiencia almacenada. Al ser sometido a estrés prolongado, el volumen hipocampal disminuye y se presentan alteraciones neuroendocrinas que están relacionadas con la cortisol, los estrógenos, los andrógenos y la función ovárica. Las alteraciones estructurales del hipocampo son visibles cuando el estrés se prolonga por más de 2 semanas. Los déficits de la función hipocampal generan una pobre discriminación ambiental de los estímulos y la respuesta exagerada de miedo ante cualquier estímulo pasajero. Corteza prefrontal medial. La corteza prefrontal medial se encarga de medir las respuestas entre el hipocampo y la amígdala, es decir, actúa como una estructura cortical que modula la reacción ante el estímulo. La función de la corteza prefrontal es indispensable para el control y la existencia de las respuestas condicionadas previamente por experiencias pasadas. Se han observado en estudios fundamentales que ambas estructuras, tanto la amígdala como la corteza prefrontal medial, se modulan una a otra de forma sinérgica ante los estímulos sensoriales. En pacientes con trastorno por estrés postraumático TEPT se pierde la modulación y se produce un desequilibrio de funciones que los lleva a las respuestas exageradas de horror y miedo como uno de los síntomas de este trastorno. Interacciones amígdala, hipocampo, corteza prefrontal medial. En pacientes con trastorno por estrés postraumático TEPT, las memorias de los acontecimientos les producen una marcada ansiedad, llevan a un comportamiento afectivo y cognitivo. El primero está relacionado con la función de la amígdala, la cual es capaz de retener en la memoria la cascada de eventos fisiológicos y de los comportamientos que se expresan ante un estímulo. En tanto, el hipocampo se encarga del componente cognitivo, que consiste en grabar en la memoria las características del ambiente en el cual se desarrollan los hechos y la ubicación exacta del estímulo desencadenante de la respuesta. En circunstancias normales, la integración de ambos componentes es viable y cumple con la función adaptiva. Un aspecto de la experiencia lleva a recordar toda la experiencia en sí misma y ayuda a reconocer y evitar el peligro, así como reaccionar a este como es debido. Cuando estos estímulos sobrepasan los umbrales o se asocian con ellos unos componentes afectivos de experiencias extremas, llevan a condicionamientos de características desadaptivas. Por esta razón, el TEPT está relacionado por procesos de memoria de procedimiento y declarativas durante la codificación de eventos traumáticos. Estudios de neuroimágenes. Se han utilizado estudios de neuroimagen con la finalidad de promover un nuevo enfoque relativo con los filtros neuronales involucrados en la interpretación de la información sensorial. Se han observado las interacciones entre las partes de la SNC que procesan e interpretan el significado de la información entrante, tales como el estudio de la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal como estudios principales. De esta manera se abren nuevos caminos para el entendimiento del proceso neurológico más específico de este trastorno. Volumen hipocampal. Se ha utilizado en diversos estudios la resonancia magnética RM, la cual ha mostrado que las personas con TEPT presentan una disminución de volumen hipocampal comparado con los sujetos controle, ya que se encontró que los veteranos de Vietnam con TEPT tenían la reducción de 8% en el volumen hipocampal derecho comparado con los veteranos sin tales síntomas. Encontraron un 7% de reducción en volumen hipocampal en mujeres con TEPT que habían sufrido abusos sexuales repetidos en la infancia. Encontraron que los veteranos de Vietnam con más exposición al combate y con TEPT muy severo presentan una disminución promedio del 26% en el hipocampo izquierdo y el 22% en el hipocampo derecho, comparado con los veteranos que presenciaron combates pero no presentaron síntomas. La severidad del TEPT fue directamente proporcional al grado de la reducción hipocampal. Este descenso de volumen hipocámpico observado se ve apoyado con los resultados de un estudio realizado con resonancia magnética espectroscópica. De igual manera, se han realizado estudios de resonancia nuclear magnética RNM estructural en pacientes adultos con TEPT, el cual muestra una tendencia de la reducción del volumen en el hipocampo en las cifras que van entre un 3% y un 30%,
Esta reducción podría asociarse con la severidad del acontecimiento traumático y la intensidad de los fenómenos disociativos. Estudios comprobación de síntomas. Con el empleo de la tomografía por emisión de positrones, Rorschach en 1996 usaron un modelo de provocación de síntomas que consiste en el relato detallado del episodio traumático. Encontraron una actividad aumentada en estructura del hemisferio derecho relacionadas con alteración emocional y una reducción de la actividad de la corteza frontal inferior izquierda, que corresponde al área de Broca. Esta reducción de actividad fue el hallazgo más específico para los pacientes del TPT. Se ha demostrado que la amígdala juega un rol relevante en la evolución del significado emocional de la información sensorial entrante y que encuentra hiperactividad a los pacientes con TPT. En este mismo estudio se utilizaron una serie de fotografías de caras que expresaban alegría y terror y al presentarlas a pacientes con TPT, estos tuvieron una hiperactividad en la amígdala, pero en el contexto de una respuesta automática sin influencia inhibitoria que ejerciera la corteza frontal medial. Lateralización hemisférica. En un estudio sobre anormalidades electroencefalográficas se encontró una asociación entre la historia de abuso y la normalidad neurológicas. Los niños víctimas de abuso tenían una mayor incidencia de anormalidades electroencefalográficas que los niños sin historia de abuso. Los pacientes víctimas de abuso difinieron de los otros solamente en la prevalencia de las anormalidades del hemisferio izquierdo. Los déficits del hemisferio izquierdo fueron 7 veces más comunes que los déficits del hemisferio derecho. Estos hallazgos surgieron que los dos hemisferios pueden funcionar más autónomamente en los pacientes víctimas de abuso infantil y recordar con otras investigaciones que demuestran que los niños que han sufrido abuso sexual tienen problemas significativos en el funcionamiento del hemisferio denominante para el desarrollo del lenguaje. Se han hecho estudios sobre las lateraciones hemisféricas derecha en sujetos expuestos a sus propios escritos sobre el evento traumático. Sugieren que existe un involucramiento hemisférico diferencial en el procesamiento de las memorias traumáticas. Cuerpo calloso o integración hemisférica. El cuerpo calloso comprende unas de fibras magnetizadas que permite la conexión interna hemisférica. Diversos estudios muestran que el tamaño del cuerpo calloso se ve afectado por la experiencia de estrés en la infancia temprana. La primera evidencia se obtuvo tras la observación de una marcada reducción de esta estructura en los niños con historias de maltrato o abandono. El trabajo fue replicado por otro grupo de investigadores que demostró que los niños diagnosticados con TPT con historial de abusos manifestaban una mayor disminución anatómica en este área cerebral. Estudios genéticos. Los sistemas de neurotransmisores mencionados anteriormente influyen en los cambios de estado en el cerebro. Estos síntomas varían en cada individuo debido a influencias genéticas o ambientales que pueden relacionarse con eventos estresantes. Estudios recientes han encontrado que la presencia de factores genéticos presenta de 30 hasta un 72% de vulnerabilidad para el TPT. Estas estimulaciones pueden contribuir en los síntomas del TPT después de la exposición a eventos traumáticos, como situaciones de combate o violencia interpersonal. Las influencias genéticas sobre la exposición del trauma parecen funcionar en gran medida a través de rasgos de personalidad que son heredados. Los factores genéticos de riesgo más comunes que se han identificado en comorbilidad con TPT son depresión mayor, trastornos de ansiedad generalizados y trastornos de pánico. Por lo tanto,
Los genes que pueden tener relación con el riesgo de desarrollar TPT también influyen en el riesgo de desarrollo otros trastornos psiquiátricos y viceversa.